Vamos a empezar a ver el aparato genital femenino. Este aparato genital está constituido por dos órganos glandulares llamados ovarios, y tenemos un ovario derecho y un ovario izquierdo, que son los encargados de producir el gameto femenino u óvulo. Además, desempeñan como glándula de secreción interna produciendo estrógeno y progesterona. El estrógeno interviene en la primera mitad del ciclo menstrual, mientras que la progesterona en la segunda mitad del ciclo. Además de los ovarios, el aparato genital femenino está conformado por dos conductos llamados trompas de falopio o trompa uterina, el útero y la vagina, constituyendo estos los órganos genitales internos de la mujer, denominándose a todos los órganos externos femeninos vulva o pudendum. Es decir, que el aparato genital femenino lo vamos a dividir en órganos del aparato genital femenino interno, formado por los ovarios, las trompas, el útero y la vagina, y los órganos genitales femeninos externos, que es la vulva. En la clase de hoy vamos a estudiar a los órganos genitales externos de la mujer, es decir, la vulva o pudendum. Se designa a vulva al conjunto de órganos genitales externos en la mujer, situados debajo de la pared abdominal anterior, en el periné anterior, es decir, en la región urogenital, por delante del ano y por dentro y arriba de la cara medial de los muslos. La vulva está coronada por el monte de Venus o monte del pubis e incluye las formaciones labiales mayores y menores, entre las cuales se abre el orificio de la uretra, es decir, el meato uretral, y el orificio inferior de la vagina. Además, presenta un órgano eréctil que en la vulva solo podemos observar al clítoris y glándulas anexas que completan este conjunto denominado vulva, orientado hacia abajo y algo adelante en la posición anatómica. Describamos al monte del pubis o monte de Venus. Este monte del pubis o de Venus es una saliente redondeada situado abajo de la pared abdominal por delante de la sínfisis del pubis, ubicada en la parte anterior de la vulva. Se cubre de pelos en la pubertad y está formada por tejido adiposo donde terminan las fibras de los ligamentos redondos del útero. Los labios mayores de la vulva son un repliegue cutáneo alargado de adelante hacia atrás, el cual presentan una cara lateral muy pigmentada con pelos separadas del muslo por un surco denominado surco genitofemoral y una cara medial situada en contacto con el labio mayor opuesto, que al separarse, estos dos labios mayores dejan observar a los labios menores entre los labios mayores y menores, encontrándose un surco denominado surco interlabial. Los labios mayores se unen por sus dos extremidades y vamos a tener que la unión de la extremidad anterior se denomina comisura anterior de los labios, mientras que la unión posterior constituye la comisura posterior u horquilla vulvar, situada detrás de la fosa del vestíbulo de la vagina. La hendidura vulvar aparece cuando separamos entre sí los labios mayores. Dentro de la misma vamos a encontrar a los labios menores y al clítoris hacia anterior. Los labios menores de la vulva son repliegues cutáneo-mucosos situados medialmente al labio mayor y rodeando el vestíbulo de la vagina. Su extremidad anterior, antes de llegar al clítoris, se divide en dos hojas secundarias, una anterior y otra posterior. La hoja anterior es más larga y pasa por delante del clítoris y se reúne con la del lado opuesto,
formándole a este órgano eréctil una especie de envoltura semicilíndrica denominada prepucio o capuchón del clítoris, mientras que la hoja posterior, que es más corta, se dirige a la cara posterior del clítoris donde se inserta formando con la del lado opuesto el frenillo del clítoris. La extremidad posterior de los labios menores se pierden en la cara medial de los labios mayores de un lado y del otro de la fosa del vestíbulo de la vagina. Entre el clítoris hacia adelante y los labios menores a los lados delimitan lo que se denomina un espacio que se llama vestíbulo de la vagina, en donde desemboca en la parte anterior el orificio externo de la uretra. El orificio vaginal o introito se encuentra detrás del orificio externo de la uretra y está bordeado por el himen, desembocando a los lados y detrás del orificio vaginal los conductos de las glándulas vestibulares mayores. En el fondo del vestíbulo de la vagina presenta en su extremo posterior la fosa del vestíbulo de la vagina o fosa navicular. El orificio vaginal presenta en las mujeres vírgenes un tabique mucoso incompleto de forma variable denominado himen. Este himen se desgarra durante el coito y luego del parto, quedando como secuela restos del mismo que se denominan carúnculas himeniales o mirtiformes. Este himen puede tener diferentes formas y que puede ser anular, septado o cribiforme. Estudiemos ahora el aparato eréctil de la mujer, y este se encuentra ubicado en la parte anterior de la vulva y comprende a lo que se denomina el clítoris y al bulbo del vestíbulo. El clítoris es homólogo al pene del hombre, formado por los cuerpos cavernosos del clítoris y sus envolturas. Los cuerpos cavernosos del clítoris, al igual que los cuerpos cavernosos del pene, se insertan en el borde inferior de las ramas isquiopubianas. Desde su origen se extienden anterior y superior medialmente hasta llegar a la parte anterior del extremo inferior de la sínfisis del pubis, donde se reúnen en la línea media para formar al cuerpo del clítoris. El cuerpo del clítoris continúa luego la dirección de los cuerpos cavernosos y se dirige anterior y superiormente, pero pronto cambia de dirección para orientarse hacia inferior, formando lo que se denomina la rodilla del clítoris. El ángulo abierto inferiormente formado por el cuerpo del clítoris está ocupado por una red venosa denominada plexo venoso intermedio. El cuerpo del clítoris disminuye de volumen y termina por medio de un extremo cónico de vértice redondeado denominado glande del clítoris, que es lo que uno puede visualizar en la vulva de la mujer. Las envolturas del clítoris tiene la presencia de la piel, que es dependencia de los labios menores, ya que su extremidad anterior llega al clítoris y se divide en dos hojas secundarias, anteriores y posteriores, como hemos descrito anteriormente, en donde las hojas anteriores recubrían por delante de la línea media del clítoris, formando el capuchón o prepucio del clítoris, mientras que la hoja posterior formaban lo que es el frenillo del clítoris. Como envoltura, el clítoris también presenta una capa celular que es delgada y una fascia del clítoris que es una vaina semejante a la fascia del pene y separa los vasos y nervios subcutáneos de los vasos y nervios profundos del clítoris. Estudiemos ahora a los bulbos del vestíbulo. Estos bulbos del vestíbulo son formaciones eréctiles bilaterales
homólogos del bulbo del pene y de los cuerpos esponjosos del hombre, ubicados lateralmente a los labios mayores y menores, mientras que sus bordes mediales limitan lateralmente el orificio vaginal y el orificio externo de la uretra. Superficialmente, estos bulbos del vestíbulo están cubiertos por los músculos bulbo-esponjosos. El clítoris presenta un ligamento suspensorio y este ligamento suspensorio del clítoris es semejante al ligamento suspensorio del pene y desciende desde la línea alba y sínfisis del pubis para terminar en la fascia del clítoris. Estudiemos ahora las glándulas anexas al aparato genital femenino y comprende el estudio de las glándulas uretrales y parauretrales de Skene. Estas glándulas son poco desarrolladas, próximas al orificio externo de la uretra, y estas glándulas desembocan por dos orificios, uno a cada lado de las paredes laterales de la uretra. También tenemos a las glándulas vestibulares mayores o vulvovaginales de Bartolino, y estas glándulas son de volumen de una almendra, situadas una a cada lado del orificio vaginal debajo de la mucosa. El conducto excretor se abre en la base de los labios menores, segregando un líquido filante que lubrica los genitales en el momento de las relaciones sexuales, mientras que su inflamación se denomina bartolinitis. También tenemos glándulas vestibulares menores o de Hüger, que son pequeñas glándulas mucosas del revestimiento del vestíbulo de la vagina. Veamos ahora la irrigación. Y esta irrigación de las formaciones eréctiles y de las glándulas vestibulares de la vulva dependen de las ramas de la arteria pudenda interna, rama de la ilíaca interna. Las formaciones cutáneas y mucosas de la vulva dependen de las ramas de las arterias pudendas externas, ramas de los vasos femorales. El drenaje linfático es tributario de los ganglios inguinales. La inervación proviene del nervio pudendo, rama del plexo sacro, de los segmentos medulares S2, S4, y recoge y conduce esas impresiones sensitivas a través del nervio dorsal del clítoris y de los nervios labiales posteriores, a través de los nervios vasomotores que acompañan las arterias que irrigan a las formaciones eréctiles. Muy bien, y de esta manera hemos concluido con el estudio y descripción de la vulva o pudendo. Muchas gracias por su atención.